Muchachos, este es el tema que cierra la información que vamos a revisar en el segundo parcial, en estimación de intervalos de confianza. El que nos hace falta es el tema de estimación de intervalos de confianza para diferencia de medias. Como se pueden dar cuenta, la lógica de operación es exactamente la misma que hemos estado revisando. ¿Verdad que sí? Tenemos estimador puntual del lado izquierdo y del lado derecho tenemos el error, el cual ya mostramos en los dos temas anteriores que está dado por dos elementos: nivel de confianza y desviación estándar muestral del estimador en cuestión, que en este caso es la diferencia entre las dos medias. Si hacemos el desglose, recordemos de la unidad pasada que la desviación muestral para la diferencia entre dos medias se calcula con la relación que aparece en este momento en pantalla. Recordemos un poco, la idea es construir intervalos de confianza. Los escenarios que estamos utilizando, intentamos que sean lo más apegado a lo que te puedas encontrar en un escenario laboral o que en un momento dado por lo menos puedan ser ejemplos entretenidos. Vamos a explicar este tema con un ejercicio. El ejercicio aparece ahí en pantalla. Igual si desean tomarle una impresión de pantalla para que lo puedan anotar. Y yo les voy platicando más o menos de qué se trata. El ejercicio dice de la siguiente manera: se llevó a cabo un experimento donde se compararon dos tipos de motores. Le llamamos motor A y motor B. E hicimos una comparación del rendimiento de combustible que generaban los motores medido en millas por galón. 50 elementos del motor tipo A, 75 del motor tipo B. Una de las características importantes que se tienen que hacer en los experimentos, y lo van a ver en la materia de estadística que sigue, en la materia de diseño de experimentos, es que mientras más elementos constantes o mientras menos elementos de variabilidad tengas en un problema es mucho mejor. Por lo tanto, para hacer una comparación de los rendimientos, seguramente en el experimento o en la prueba que se hizo, se dejaron varios elementos como constantes. Por ejemplo, si se evaluaron los dos motores, se tuvieron que haber hecho en las mismas condiciones. Si, por ejemplo, se montaron en vehículos, fueron dos vehículos similares, con trazos de carretera con las mismas características para ambos, tipo de combustible el mismo, los conductores se les pudieron, por ejemplo, haber dado instrucciones específicas de cómo hacer los recorridos para verificar los desgastes, en fin. La idea central es que la comparación que tú vas a hacer tenga los menores elementos de variabilidad posibles. Con esa base, se hizo un análisis de los rendimientos. Para el motor A, fueron 36 millas por galón. Para el motor B, fueron 42 millas por galón de rendimiento. ¿Ok? Ahora, estamos asumiendo que son motores de vehículos, ¿no? Nadie nos dijo de qué tipo de motores son, simplemente son dos motores que requieren combustible. Nos piden elaborar un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en el rendimiento del motor A contra el motor B. Existe la posibilidad, es solo la posibilidad, de que el motor B pudiera ser el motor del nuevo año y el motor A el motor del año anterior, o viceversa. ¿De acuerdo? Nos dan las desviaciones estándar poblacionales para ambos motores y nos piden utilizar los estimadores puntuales para hacer los cálculos correspondientes. Ya veo que ya compartieron el problema y nos vamos a pasar a resolverlo, ¿les parece? Vamos obteniendo los datos necesarios. Tengo el motor A. Y tengo el motor B. ¿Qué elementos tengo? El tamaño de la muestra para el motor A era de 50. La media del rendimiento para el motor A, 36.
Y la desviación, 6.5. Y la desviación que tenemos es 6.5. También dado en millas por galón. Para el motor B. Son 75 piezas de motor o 75 motores. La media para B fue 42, igual en millas por galón. Y la desviación para B fue de 8.5. 42 para el motor B y 8.5 la desviación. Perfecto. Necesito mi referencia al centro. ¿Quién va aquí? La diferencia del motor B con el motor A, porque dice respecto a B. ¿Y esa a cuánto es igual? B contra A. De 6 millas sobre I. Se entiende que del centro a la derecha están todas las diferencias de rendimiento que son mayores a 6 millas por galón comparando a B contra A. Del lado izquierdo están todas las diferencias de rendimiento de B contra A menores a 6 millas por galón. Y me piden encontrar un intervalo de confianza con base en esa referencia para las diferencias en los rendimientos de combustible. Ahí está mi primer elemento para la distribución muestral. Mi primer elemento es la referencia, en este caso la diferencia entre las dos medias. Vamos por el siguiente. La desviación, en este caso de B contra A, ¿cómo se calcula? Es bien interesante apuntar lo siguiente. En el caso, por ejemplo, de la desviación estándar muestral, es irrelevante cuál esté primero y cuál esté después. ¿Por qué? Porque adentro tenemos una suma de elementos. Si ustedes recuerdan de la fórmula que mostramos hace un momento, dentro del radicando tenemos una suma. Entonces no hay mucha diferencia si primero calculo este y se lo sumo a este, o primero calculo este y se lo sumo a este. Nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué hago mención de esto? Bueno, porque para apuntar esta diferencia no hace falta cambiar las posiciones o la nomenclatura. La desviación es exactamente la misma sin importar quién contra quién compares, quién vaya primero y quién vaya después. No sé si me expliqué. Sí, profe. Sí se entiende, profe. Como tengo una suma, pues lo voy a calcular de esa manera. Ahora, sustituyo datos. Veamos. La desviación 1 es la desviación de A, así la voy a tomar, y voy a hacer 6.5 elevado al cuadrado, dividido entre el tamaño de la muestra, en este caso del motor A, que son 50, más mismo cálculo, pero ahora para el motor B. 8.5 elevado al cuadrado, dividido entre el tamaño de la muestra 2, que en este caso es la muestra para el motor B, que son 75.
Hagamos el cálculo. Tengo 6.5 elevado al cuadrado entre 50 más otra fracción, 8.5 elevado al cuadrado sobre 75. El resultado a mí me da 1.3447. ¿Eso les da a ustedes? Sí, a mí también. Sí, profe. Perfecto. Profe. Lo voy a almacenar en la memoria A. Ese es el elemento que me hace falta para completar la forma de la distribución. Me piden encontrar un intervalo de confianza del 95%. Si nos vamos a la tabla para encontrar el intervalo para el 95%, buscaríamos un valor similar. La mitad de este es 0.4750. 4750. Esto lo hemos estado repitiendo ya varias veces desde el primer parcial. Y aquí la idea es que como los valores de confiabilidad que estamos utilizando, la amplia mayoría están por arriba del 90%, pues se van a hacer comunes los mismos valores de Z. Por ejemplo, sin irnos a la tabla, sabemos que el valor de Z propio para una probabilidad del 95% es de 1.96. Es decir, mi Z alfa sobre 2 que estoy buscando es de 1.96. Ya lo hemos obtenido varias veces y lo podemos verificar aquí. Si me voy a mi tabla, el punto 47.5 es un valor exacto. Aquí lo tengo. Y está ligado al 1.96 de la tabla. Verificable también en pantalla, miren. Punto 47.5 es el 1.96. Está acá arriba. Eso me va a permitir determinar el error. Recordar que el intervalo de confianza está dado de la forma que lo mostramos hace un momento. Aquí tengo el intervalo de confianza, donde voy a tener el estimador puntual del lado izquierdo, el error del lado derecho. Lo voy a definir de esta manera, es estimador puntual más menos el error. El estimador puntual en este caso es la diferencia entre las dos medias. Y ya dijimos que la diferencia entre las dos medias era 6. Significa entonces que para el intervalo de confianza voy a hacer 6 más menos el valor del error. Y el error, pues es el producto del valor de Z por la desviación.
El valor de Z que acabamos de determinar para el nivel de confiabilidad dado es 1.96. Y eso lo voy a multiplicar por el valor de la desviación que lo tengo aquí a la derecha. Eso por 1.96 me da como resultado 2.6357 aproximadamente. ¿Cómo queda el intervalo de confianza? El intervalo de confianza se obtiene sumándole y restándole al estimador puntual el valor del error. 6 menos 2.63, 6 más 2.63. ¿Cómo nos quedaría? 6 menos el error. Por motivos didácticos lo voy a mostrar así nada más. Sin embargo, ahí tenemos pues toda la cadena de decimales. Si yo sumo, me va a quedar aproximadamente 8.64. El intervalo de confianza que se forma es el que aparece en pantalla. ¿Se entendió? Sí. La conclusión de este problema, en teoría, es de las más sencillas. ¿Cómo podemos establecer la conclusión del problema? Recordemos que tenemos una diferencia entre dos medias. La conclusión quedaría: yo puedo afirmar con un 95% de confianza que el motor B va a rendir de 3.36 a 8.64 millas por galón más de lo que rinde el motor A. Obviamente estamos hablando de la toma de muestras. Precisémoslo un poquito más o precisémoslo mejor. Puedo afirmar con un 95% de confianza que la muestra del motor B va a rendir de 3.36 a 8.64 millas por galón más de lo que rendiría la muestra del motor B. Obviamente estamos hablando de las medias. Con este material o con esta información ya podemos empezar a trabajar en todas las actividades del parcial. Ya habíamos visto la estimación de intervalos para medias, proporciones y ahora estamos viendo para diferencia de medias. Con la información que tenemos ya podemos hacer prácticamente todas las actividades. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios adicionales?
Chicos, si no tenemos más dudas, yo los veo el día de mañana. Vamos a hacer otros ejemplos donde calculemos lo que nos hace falta comparado con los temas que ya vimos, que es o que son la determinación del tamaño de la muestra para problemas donde tengamos diferencias entre dos medias, y al mismo tiempo nos falta también ver un problema donde yo no te dé la información. Lo que te voy a dar son los elementos de ambas muestras